Esta historia no me pertenece. Créditos a Hydra 523 de fanficción. Capítulo 12. Tyrion despertó tras un merecido descanso. El día de ayer había sido aún más interesante de lo que esperaba. Los extranjeros habían llegado con múltiples máquinas voladoras y un grupo de guardias que parecían tener mucha experiencia y estar bien entrenados. Sin embargo, no portaban espadas ni otras armas reconocibles. En lugar de eso, llevaban artilugios metálicos largos y de formas extrañas que debieron ser las misteriosas armas a distancia que mencionaban los libros. Durante las negociaciones de ayer, los extranjeros se ofrecieron a hacerles una demostración de sus armas. Esta manifestación se realizaría esta mañana en el campo donde descansaban las máquinas voladoras de los extranjeros. Posteriormente, los extranjeros harían realidad su oferta al rey Baratheon. Tyrion estaba especialmente emocionado por esa segunda parte, ya que siempre había querido volar a lomos de un dragón cuando era niño. Esas máquinas voladoras no eran dragones, pero serían lo más cerca que podría estar de hacer realidad sus sueños de infancia. Tyrion luego recordó la carta que había escrito ayer, la segunda carta que le había escrito a su padre en 3 días, que también era la misma cantidad de cartas que había intercambiado con su padre en los últimos 3 años. La última carta había sido principalmente una advertencia sobre la fuerza militar de los extranjeros, y como nota al margen pedía permiso para actuar en nombre de Tywin Lannister. Ahora tenía una idea concreta de lo que los extranjeros tenían para ofrecer, que era básicamente todo lo que se le ocurría y más. En su carta contaba todo lo que pensaba comprar a los extranjeros cuando obtuviera el permiso de su padre. Esto incluía no solo el equipo agrícola, las semillas de los cultivos y el pasto, sino también los libros. El último de ellos sería, con diferencia, el más importante, aunque Lord Stark y Lord Baratheon aún no se habían dado cuenta. Si pudiera convencer a los extranjeros para que le vendieran libros sobre ingeniería, arquitectura, alquimia, curación y, si tenía suerte, sus inventos pasados, la familia Lannister podría replicar el ridículo progreso que los extranjeros habían logrado en los últimos 500 años. Si las otras familias no hicieran lo mismo, los Lannister podrían ser más fuertes que todos los demás reinos juntos después de algunas décadas de tal progreso. Permitir que los extranjeros construyan fábricas en Lannisport, donde produzcan bienes para sus propios reinos solo ayudaría a este plan, ya que los Lannister podrían observar la construcción y operación de dichas fábricas, mientras la gente común aprendía cómo fabricar esos bienes. Después de algunos años, los Lannister podrían crear sus propias fábricas desde las cuales podrían producir sus propios productos y venderlos al resto de Westeros. Si Tyrion hacía las cosas bien con los extranjeros, también podría convertir a Lannisport en el principal centro comercial del sur. Esto se debía a que los extranjeros necesitaban transportar sus mercancías al sur por barco, ya que la red de carreteras en el norte era nada menos que terrible. Si vendieran sus mercancías en Lannisport, los Lannister podrían ganar mucho dinero actuando como intermediarios en todo el comercio entre los extranjeros y los otros reinos del sur. Sin embargo, todos estos planes futuros dependían completamente de la aprobación de su padre. Tyrion no dejaría pasar que su padre lo rechazara por despecho, lo que daría a otras casas la oportunidad de hacer el tipo de tratos con los extranjeros que Tyrion quería hacer él mismo. Tyrion caminó hacia el gran comedor, donde su hermana y su prole ya estaban sentados. Llegó justo a tiempo para escuchar a su hermana gritar: ¿por qué en los 7 infiernos pensaste que era una buena idea vender una parte de los 7 reinos a esos bárbaros? Si deseabas tanto oro, mi padre habría estado feliz de otorgar un nuevo préstamo al trono de hierro. Vendiste parte de la herencia de Joffrey a pagano solo para poder continuar con tus repugnantes hábitos de prostitución y bebida. Cállate, mujer. No fue mi decisión vender esas tierras, Ned decidió que esa sería la mejor opción para el trono de hierro. Esos extranjeros obviamente también sobreestimaron el valor de esas tierras, no creo que la casa Stark haya recibido una cantidad. La cantidad de impuestos en los últimos 1000 años de esa región es incluso cercana a lo que esa gente ofreció por ella. Tyrion estaba feliz de que los extranjeros todavía estuvieran en sus habitaciones, su trato con ellos se volvería mucho más difícil si su hermana lograba enfadarse con ellos. No me importa cuánto oro estaban dispuestos a pagar por ello. Nunca debiste haber permitido que ese estúpido norteño vendiera parte de los 7 reinos. Luego, Roberta bofeteó a la hermana de Tyrion y gritó: no insultarás a Ned en su propia casa. Si decidió que vender parte de sus tierras era lo mejor para el norte y los 7 reinos en su conjunto, entonces deberías aceptar esa decisión. Cersei parecía furiosa pero se abstuvo de quejarse más, dándose cuenta de que eso no le serviría de nada aquí.
En lugar de eso, se alejó de su marido y empezó a hablar con su hijo mayor, que no estaba contento de ver a su madre siendo abofeteada por su padre. Tyrion miró hacia los otros madrugadores en la mesa principal, que incluían a Lord Stark, su esposa y sus hijos. Parecían algo sorprendidos por esta pelea pública entre la realeza. La hija mayor incluso miraba a la hermana de Tyrion con simpatía, aunque Cersei no necesitaba simpatía. La siguiente comida transcurrió sin incidentes. Los extranjeros llegaron más tarde para unirse a ellos para romper el ayuno, pero se mantuvieron mayoritariamente entre ellos. Cuando todos terminaron, los guardias Stark los condujeron fuera del torreón hacia el campo donde las máquinas voladoras de los extranjeros aún se encontraban en todo su esplendor. Algunos de los soldados extranjeros estaban ocupados preparando algunos objetivos para la manifestación. Incluso habían logrado conseguir una coraza de hierro de Lord Stark. Tyrion se preguntó qué también resistiría a la armadura de hierro las misteriosas armas a distancia de los extranjeros, aunque temía que no ayudaría contra esas armas. Una vez que llegaron, Lord Eisenberg presentó al aparente líder de los guardias. Rey Baratheon, este es el mayor Ilbert, el líder de nuestra escolta militar. Él dirigirá la demostración de nuestras armas. Tyrion todavía estaba sorprendido por el hecho de que los líderes de los otros mundos no lideraban sus ejércitos en la batalla, sino que soldados experimentados lo hacían por ellos. Tyrion razonó que probablemente significaría que los ejércitos estarían bajo un mejor liderazgo, pero también sería muy fácil para los líderes militares de poner a los líderes elegidos por la gente pequeña y apoderarse de los reinos. Le sorprendió que esto no hubiera sucedido todavía en ninguno de los reinos que visitaban Winterfell. Después de las presentaciones, el mayor Ilbert procedió con la demostración. La primera arma que se mostrará es el rifle estándar del ejército alemán, el Eclair Ox G-36. Esta arma la lleva la mayoría de nuestra infantería y tiene una velocidad de disparo teórica de 750 balas por minuto, aunque los cargadores adjuntos normalmente solo llevan 30 o 100 balas. El alcance de disparo efectivo de estas armas es de 800 metros, o 2625 pies en las unidades imperiales utilizadas en tu mundo. Uno de nuestros soldados demostrará esta arma en los objetivos de madera desde diferentes distancias, y finalizará esta parte de la demostración con algunos disparos en la coraza de hierro que Lord Stark nos donó gentilmente para esta demostración. Tyrion quedó abrumado por esta información, pero logró notar la distancia de disparo, que era nada menos que increíble. Había muy pocos arqueros que pudieran alcanzar sus objetivos a más de 300 pies, y estos extranjeros afirmaron que podían alcanzar a personas a 2600 pies de manera constante. El soldado líder continuó con su discurso. Comenzaremos a una distancia de 200 metros, o 656 pies para el primer objetivo y aumentaremos la distancia en 656 pies por cada objetivo de madera exitoso. Para cada objetivo, se dispararán 2 tiros individuales. Seguido de una explosión. Un soldado se dirigió a un área previamente marcada, llevando su artilugio de metal. Una vez que llegó allí, apuntó el tubo de metal, que estaba unido a la parte principal del artilugio, hacia el objetivo de madera. El mayor advirtió a Tyrion y a los demás nobles observadores sobre el ruido que hacía el arma, pero aún no estaban preparados para lo que sucedió. Inmediatamente después de que el mayor Ilbert diera la orden de disparar, Tyrion escuchó un ruido de carga incómodo e incluso vio el arma saltar un poco hacia atrás en las manos del soldado. Sin embargo, ni siquiera vio el proyectil que fue lanzado, aunque ahora había un agujero en el centro del objetivo de madera. Antes de que pudiera recuperarse, se disparó otro tiro, acompañado del ruido y otro agujero en el objetivo. Esta vez, Tyrion pudo ver un pequeño objeto metálico caer del arma al suelo, pero no el proyectil que hizo el agujero. Después de la tercera llamada de fuego, Tyrion vio el verdadero poder de estas armas. En un segundo, Tyrion vio aparecer múltiples agujeros en el objetivo acompañados de múltiples instancias del ahora aterrador ruido. Tyrion no tenía dudas de que si una persona estuviera parada en lugar del objetivo de madera, se encontraría con el extraño. Incluso un grupo de personas habría muerto si el soldado hubiera movido un poco su arma durante la serie de disparos. No había manera de que un ejército de los 7 reinos pudiera ganar una batalla contra un ejército equipado con estas armas. 7 infiernos, incluso la guardia personal de estos extranjeros, podría derrotar a cualquier ejército que la mayoría de los señores pudieran reunir por sí mismos. Si las negociaciones fracasaban, los extranjeros podrían simplemente tomar Invernalia con los soldados que ya habían traído al castillo. Aunque Tyrion ya sabía esto por los libros, los extranjeros ahora confirmaron que podrían conquistar fácilmente los 7 reinos si quisieran.
Tyrion rezó para que su padre y su hermana no dejaran que su orgullo se adelantara al enojar a los extranjeros y darles una razón para cambiar de opinión, ya que prefería no estar en el extremo opuesto de estas armas. Todos los demás habitantes de Poniente quedaron igualmente atónitos, la mayoría incluso más que Tyrion, ya que en realidad esperaba que los extranjeros tuvieran un poder tan increíble. Sin embargo, el sobrino de Tyrion, Joffrey, miró hacia el arma y el objetivo con ojos de asombro, deseo y avaricia. Tyrion esperaba que su sádico sobrino nunca pusiera sus manos en las armas de los extranjeros. La prueba se desarrolló de manera similar. Aunque la distancia al objetivo siguió aumentando, el tirador siguió alcanzando los objetivos aproximadamente en el centro. Tyrion sospechaba que el arma tenía un ojo lejano, ya que el soldado miraba a través de un pequeño cilindro en la parte superior del arma cada vez antes de disparar. Finalmente llegaron al peto de hierro. Tyrion no tenía muchas esperanzas en la coraza, viendo la facilidad con la que se perforaban los objetivos de madera, pero aún así quedó asombrado cuando el proyectil invisible logró perforar la armadura por completo. El portador de dicha armadura sin duda habría muerto a causa de este disparo. Esto también explicaba la falta de armadura de los extranjeros, ya que ni siquiera una armadura completa sería capaz de detener otras armas de su mundo. Los colores extraños ahora también tenían sentido, ya que ayudarían a los extranjeros a esconderse en el campo. Si no te podían ver, otras personas que portaran esas armas monstruosas no podrían dispararte. Tyrion recordó la historia de la Primera Guerra Mundial que leyó en uno de los libros. Ambos bandos en el conflicto llevaban años estancados, con cientos de miles de hombres escondidos en zanjas. Si tuvieran tales armas, correr entre ambas zanjas en campo abierto habría sido una sentencia de muerte, ya que el desafortunado soldado que lo intentara sería eliminado fácilmente. Esto favorecería a los defensores y, por tanto, probablemente fue la razón por la que el conflicto se prolongó durante tanto tiempo. El rey Baratheon luego se recuperó de su sorpresa. Aunque esas son armas cobardes, no puedo evitar sentirme impresionado por su poder. ¿Realmente no es posible que nos vendas esas armas? Los 7 reinos pagarían buen oro por incluso algunas de esas armas. El líder alemán respondió: lo sentimos, pero no planeamos vender ningún equipo militar en un futuro próximo a ninguna civilización de este planeta. Primero queremos construir mejores relaciones entre nuestros países antes de venderles cualquier equipo militar. Además, tenemos un conjunto de reglas que deben seguirse durante cualquier guerra en nuestro mundo, llamadas Convenciones de Ginebra. Primero necesitaríamos confiar en que los 7 reinos respetarán esas reglas antes de que podamos vender cualquier cosa que pueda ayudar a su país en una guerra. De hecho, trajimos algunas copias de las Convenciones de Ginebra para que las lea detenidamente después de que dejemos Winterfell. Esperamos que intente respetar esas convenciones durante cualquier guerra futura que se pelee. Nuestra voluntad de comerciar y ayudar dependerá en gran medida de que también se sigan esas convenciones y el resto de documentos que trajimos con nosotros. El otro documento es la Declaración Universal de Derechos Humanos. De hecho, esperamos que los 7 reinos y otros países de este mundo ratifiquen los convenios de Ginebra en el futuro, tal como fueron redactados originalmente para el beneficio de todos. Y ahí estaba la primera amenaza, se dio cuenta Tyrion. Si los 7 reinos no cumplieran con lo que estaba escrito en esos documentos, los extranjeros podrían dejar de comerciar con ellos. En cambio, podrían empezar a hacer ofertas a las ciudades libres o incluso a las islas de verano y hacerlas más poderosas en el futuro. Sin embargo, como uno de los documentos llevaba el nombre de derechos humanos y Tyrion sabía que el otro mundo había abolido la esclavitud, Tyrion sospechaba que los extranjeros nunca ayudarían a las ciudades esclavistas en el futuro. Esto dejó a Braavos, las Islas del Verano, Iben, Yeti y quizás Pentos como otros posibles lugares para que los extranjeros comerciaran. Aunque no importaría mucho si los extranjeros fortalecieran las Islas del Verano, Iben o Yeti, sería un desastre para los 7 reinos, y por extensión para su casa, si Braavos y Pentos se volvieran más poderosos debido al comercio con los de otro mundo. Un Braavos más poderoso podría apoderarse del valle desde el este y mantenerlo como colonia debido a sus fronteras defendibles, o podría apoderarse de los peldaños de piedra y usarlos para controlar todo el comercio en el mar angosto. Pentos, aunque más débil, podría hacer casi lo mismo si tuviera la oportunidad. Tyrion definitivamente estaría leyendo estos documentos y esperaba que no estuvieran llenos de solicitudes irrazonables. Mientras tanto, Tyrion y los otros Westerosi fueron conducidos a las máquinas voladoras para la segunda parte de la demostración de esta mañana.
Aunque Tyrion todavía estaba abrumado por la demostración de armas, todavía estaba ansioso por volar. Cuando llegaron a una de las máquinas voladoras, el líder alemán pidió a todos los que quisieran volar que entraran en el enorme artilugio. El rey Robert entró inmediatamente, seguido por Jaime Lannister y Barristan Selmy de su guardia real y los señores Stark y Cerwyn. La mayoría de los hijos de Lord Stark también querían volar, con la excepción de Sansa. Rickon quería ir, pero su madre lo detuvo, al igual que Myrcella y Tommen por Cersei. Joffrey, después de una enojada discusión con su madre, se unió a ellos en la máquina voladora. Tyrion fue el último poniente en entrar, pero fue seguido por el mayor Ilbert y otro soldado extranjero. Tyrion fue dirigido a un pequeño asiento de material desconocido. Una vez que todos se habían sentado, uno de los soldados se acercó a cada uno de los Westerosi e hizo algo con sus sillas que llamó abrocharse el cinturón de seguridad. Al parecer, los llamados cinturones de seguridad estaban ahí para que nadie se cayera de ellos durante el vuelo. Una vez que los cinturones de Tyrion estuvieron abrochados, no pudo evitar sentirse algo restringido, aunque sabía cómo desabrocharlos. Jaime y Barristan no tomaron bien esas instrucciones, se negaron a dejar que los extranjeros los sujetaran, alegando que eso les impedía cumplir con su deber. El soldado que iba en cabeza respondió con calma que o se abrochaban el cinturón o abandonaban la máquina. Después de que el rey les dijera, dense prisa y escúchenlos para que finalmente pueda volar, dejaron de quejarse y se dejaron atar a sus asientos. Mientras los demás estaban sujetos a sus sillas, Tyrion miró a su alrededor y admiró la artesanía de los extranjeros. Tyrion no conocía ningún herrero que pudiera siquiera acercarse a replicar esta hazaña de ingeniería. Las ventanas de vidrio encajaban perfectamente dentro del metal, las puertas podían deslizarse para abrirse con fluidez en lugar de abrirse hacia afuera, y una vez cerradas era casi imposible distinguirlas del resto del interior. Tyrion también había echado un vistazo a los asientos de los pasajeros de esta máquina voladora, pero no podía entender lo que había delante de esos asientos. Se necesitarían los proverbiales reinados con los que controlar esta máquina, pero Tyrion no tenía idea de cómo podría funcionar. Después de recibir una última advertencia de que no se desabrocharan el cinturón, el mayor Ilbert también se sentó y ordenó despegar el llamado helicóptero de transporte Cougar. Lo que sucedió después no se parecía a lo que Tyrion había experimentado antes. La máquina empezó a hacer mucho ruido y Tyrion sintió que lo presionaban contra su silla. Escuchó a muchos poniente hacer ruidos que indicaban su malestar, aunque hubo un grito femenino entusiasta en el medio. Una vez que Tyrion se atrevió a mirar por la ventana de cristal transparente, quedó boquiabierto. Debajo de él, vio el paisaje de Winterfell y sus alrededores, incluida la torre del homenaje, que rápidamente se hacía más pequeña. La velocidad con la que volaban debía ser enorme, al menos 5 veces más rápida que la que jamás había montado a caballo. Antes de que hubiera pasado un minuto, el helicóptero dejó de volar alejándose del torreón y comenzó a dar vueltas alrededor del torreón. Tyrion pensó que Winterfell parecía aún más impresionante desde el cielo. En realidad, todo parecía más bonito desde arriba. Los campos llenos de trigo, el enorme Wolfswood al oeste, las colinas cercanas y el ahora bastante vacío pueblo de Wintertown. Mientras tanto, el rey Robert se reía. Toma ese engendro de dragón. Yo, Robert Baratheon, estoy haciendo lo que tú ni siquiera podías esperar hacer. Los niños Stark también miraban asombrados por las ventanas, en contraste con el propio Lord Stark, quien parecía arrepentirse de haber entrado en este artilugio. Los extranjeros parecían indiferentes ante esta maravillosa experiencia e intentaban responder algunas de las preguntas emocionadas de los niños más pequeños. ¿Cómo vuela esta máquina? Al quemar petróleo, se libera energía que utilizamos para hacer girar los rotores en la parte superior del helicóptero. Si giran lo suficientemente rápido, crean suficiente sustentación para contrarrestar la gravedad y permitir que el helicóptero vuele. Desafortunadamente, ni los niños ni Tyrion entendieron las explicaciones, incluso cuando los extranjeros intentaron simplificar la explicación. Al final, les aconsejaron que consiguieran un libro del otro lado del portal sobre un tema llamado física. Este tema aparentemente cubría cómo funciona la naturaleza en general, y Tyrion definitivamente estaba interesado en él. Desafortunadamente, el vuelo terminó demasiado pronto y aterrizaron en el mismo lugar del campo desde donde partieron. Tyrion pudo ver la felicidad en los ojos de Lord Stark y Cerwyn una vez que la máquina finalmente aterrizó en el suelo. Por el contrario, los niños Stark estaban decepcionados porque todo ya había terminado.
Incluso Joffrey había superado sus miedos durante el vuelo y ahora expresaba su decepción porque ya habían aterrizado. Nuestras excusas, Príncipe Baratheon, pero necesitamos mantener suficiente combustible para hacer el viaje de 600 millas de regreso al portal. Tuvimos suerte de llevar algo de combustible extra en caso de que quisiéramos hacer tal demostración, de lo contrario no podríamos haberlo hecho. Hecho en absoluto. Tyrion se dio cuenta de que incluso las poderosas máquinas de los extranjeros tenían limitaciones. En este caso se trataba de la cantidad de petróleo que podían llevar consigo en el avión. Pero aún así, esta máquina era un método de transporte superior en comparación con cualquier cosa en Westeros, incluidos los dragones Targaryen. Después de todo, los dragones necesitaban comer y descansar, y esta máquina podría seguir funcionando mientras hubiera petróleo. Una vez que salieron, Tyrion vio a Catelyn Stark preocupada frente a dos niños extremadamente emocionados. Robb y Jon estaban más comedidos, pero Tyrion pudo ver que ellos también habían quedado bastante impresionados con la máquina voladora. Una vez que todos se calmaron de la experiencia, los llevaron de regreso al torreón para una pequeña comida y la segunda ronda de negociaciones. Tyrion no pudo evitar ver que la mayoría de los habitantes de Poniente parecían significativamente más temerosos hacia los soldados extranjeros, y especialmente hacia sus monstruosas armas, que esta mañana. Capítulo 13. Eddard Stark suspiró cuando los extranjeros salieron del comedor de mal humor y enojados, seguidos por Robert y los demás lores presentes. Estaba feliz de que su ira no estuviera dirigida a los 7 reinos, pero no esperaba tal reacción cuando comenzó a hablarles a los extranjeros sobre los otros reinos en Planetos. La reunión comenzó bien, con Ned y los otros lords haciendo preguntas a los extranjeros sobre su tierra natal y su sociedad. Las respuestas que recibieron fueron asombrosas. Aparentemente, toda su gente pequeña recibió una formación educativa comparable o incluso superior a la que recibieron los hijos de los lores en Poniente. También tenían formas mágicas de hablar con personas a miles de kilómetros de distancia, a las que llamaban teléfono e internet. Tenían armas incluso más poderosas que las que mostraron por la mañana, pero casi nunca iban a la guerra entre ellos. En algún momento, los extranjeros empezaron a hacer preguntas sobre los 7 reinos, sus leyes y las personas que vivían en ellos. Ned estuvo feliz de contarles sobre las grandes casas de los 7 reinos, su geografía general y sus leyes y costumbres. Los primeros signos de infelicidad por parte de los extranjeros se produjeron cuando Ned habló de cómo los lores dictaron sentencias sobre la gente pequeña de sus tierras y de la opción de un juicio por combate en lugar de un juicio por jueces. Sin embargo, Ned no los vio realmente enojados hasta que comenzó a hablar sobre los reinos al otro lado del mar angosto. Los extranjeros parecieron interesados en sus descripciones de bravos y anunciaron sus intenciones de enviar un grupo diplomático allí en el futuro. Sin embargo, una vez que Ned comenzó a hablar sobre las otras ciudades libres y los Dothraki, el ambiente en la sala decayó rápidamente. Los extranjeros parecían odiar más la esclavitud que Braavos, que era una ciudad fundada por esclavos libres. Inmediatamente declararon que no tenían intención de comerciar ni comunicarse de ninguna manera con esas ciudades hasta que detuvieran sus costumbres bárbaras. La ira de los extranjeros contra las ciudades esclavistas podría incluso ser una bendición disfrazada. Preguntaron sobre los productos comercializados por esas ciudades e informaron a los 7 reinos que podían vender todos esos artículos, que incluían seda, vidrio y especias, a los 7 reinos a precios más baratos si dejaban de comerciar con cualquier reino que practicara la esclavitud. Ned tenía la sensación de que durante el próximo verano habría una guerra entre los extranjeros y al menos una de las ciudades libres. También sabía quién ganaría esa guerra y no sería la ciudad libre. La demostración de armas de esta mañana había demostrado que la decisión de Ned de vender la mitad de Stone Shore a los extranjeros era la correcta. Con esas armas, combinadas con la imposibilidad de reforzar Stone Shore debido a su lejanía, no había manera de que Ned hubiera podido evitar que tomaran el área por la fuerza. Tampoco era como si la tierra valiera algo, ya que la mitad estaba formada por pantanos y no se incluían grandes aldeas dentro de sus fronteras. El motivo decisivo de su decisión de vender la tierra no fue el dinero, la oferta para construir carreteras o incluso los productos milagrosos de ese otro mundo. No, fue porque sintió que los Stark le habían fallado a Stone Shore. Una y otra vez, los hijos del hierro habían atacado e incluso conquistado la región antes de ser expulsados de regreso a los mares.
Esto provocó que la región que alguna vez fue próspera bajo la casa Fisher decayera al estado en el que se encontraba ahora, y la mayoría de la población emigró a Winterfell, Barrowton, Torrens Square o de Bournemouth, dejando atrás solo algunas pequeñas comunidades pesqueras y agrícolas. Ned Stark no era tonto, sabía que incluso si Balon Greyjoy estuviera siendo pacífico ahora, los hijos del hierro comenzarían a atacar las costas occidentales nuevamente en unas pocas generaciones. Sin una flota del norte, para la que la casa Stark no tenía dinero hasta ayer, no habría forma de evitar el ataque. Sin embargo, los extranjeros se habían ofrecido a patrullar las costas del norte. Si cumplían esta oferta, lo que Ned creía muy probable ahora que tenían su propio puerto, esto permitiría que la mitad restante de Stony Shore volviera a ser próspera. Ned incluso estaba considerando regalar esa mitad de Stony Shore a su hijo Bran cuando cumpliera la mayoría de edad. Con el dinero de los extranjeros, podría reconstruir Fisher Keep junto al pueblo pesquero como punto de apoyo para la nueva línea de Bran. Mientras Ned reflexionaba sobre las negociaciones con los extranjeros, el maestre Luwin regresó apresuradamente al comedor. Llevaba en sus manos un mensaje que debió llegar a la Torre del Cuervo durante las negociaciones. Mi señor, tengo un mensaje urgente dirigido a su esposa Catelyn. Estaba escondido en una caja que quedó en mi observatorio durante la reunión con los extranjeros. Ned no tenía idea de quién haría todo lo posible para enviarle un mensaje a su esposa. Deben haber estado muy preocupados por la interceptación de la carta, de lo contrario simplemente habrían enviado un cuervo. ¿Podrías encontrar a mi esposa y enviarla a mi solar? Creo que es mejor si leemos esta carta en un lugar más privado. Por supuesto, mi señor, respondió el maestro Luwin antes de irse a buscar a Catelyn. El propio Ned tomó el mensaje y caminó hacia su solar, sin haber leído aún el mensaje, ya que estaba dirigido a su esposa. Ned se preguntó de qué se trataría la carta. Los sospechosos más probables, los extranjeros, habían salido a la luz ya que solo se conocía su existencia desde hacía una semana. Nadie más allá de Cerwyn podría haber recibido la noticia y enviar un pasajero con la caja en ese tiempo, y si el remitente fuera alguien en Winterfell o Cerwyn, no habrían utilizado una forma tan indirecta para transmitir el mensaje. Podría tener algo que ver con la salud de su familia, pero eso no explicaría el secretismo involucrado. Poco después de llegar a su solar, se le unió su bella esposa Catelyn. Aunque originalmente se habían casado por deber, con el tiempo llegaron a amarse profundamente. Ned le entregó el mensaje, que inmediatamente comenzó a leer una vez que reconoció la letra del remitente. Ned vio que sus ojos se agrandaban mientras continuaba leyendo el misterioso mensaje, que no auguraba nada bueno. Cuando Catelyn terminó, comenzó a hablar mientras arrojaba la carta al fuego. Ned, este mensaje es de mi hermana Lysa. Dice que su marido no murió de viejo, sino que fue envenenado. Ella piensa que la reina y su familia son los perpetradores. Como si esta semana no pudiera ser más agitada. ¿Ned había hecho algo para molestar a los dioses? Ya tenía que lidiar con el enorme partido del rey y los estúpidamente poderosos seres de otro mundo. Ahora su buena hermana afirmaba que los malditos leones envenenaron al hombre que había sido tan querido para él como su propio padre. Ned, sé que no quieres aceptar la oferta de Robert de convertirte en su mano, pero necesitamos encontrar la verdad detrás de sus acusaciones. La situación con los extranjeros también se ha resuelto en su mayor parte, por lo que no hay gran necesidad de que te quedes. Ya no estoy aquí. Por favor, acepte la oferta de Robert si descubra quién mató al marido de mi hermana. No, Catelyn, no voy a ir al pozo de serpientes que llaman desembarco del rey mientras me necesiten aquí. Voy a celebrar una reunión con mi abanderado dentro de 15 días para hablar sobre los extranjeros, y no importa cuál sea el resultado, tendré que quedarte aquí para supervisar lo que harán tanto los extranjeros como mi abanderado. Solo es necesario que haya un incidente entre mi abanderado y los extranjeros sin que yo esté aquí para calmar la situación y provocar una guerra que el norte no puede ganar. En los próximos lunas, también enviarán su oro, inventos, semillas de cultivos y conocimientos a Winterfell, que tendré que inspeccionar y probar. Su esposa al principio pareció no estar de acuerdo con lo que él dijo, pero después de pensarlo detenidamente, respondió. Tienes razón, Ned, no estaba pensando en esto. De hecho, no puedes dejar el norte desatendido mientras los extranjeros están haciendo Dios sabe qué. Sin embargo, aún debemos investigar el asesinato del marido de Lysa. Los Lannister, si Lysa tiene razón, no debe poder salirse con la suya fácilmente. ¿Hay alguien a quien pueda enviar a King's Landing en lugar de a usted mismo?
podemos seguir el ejemplo de los extranjeros y enviarlo como un supuesto embajador mientras su misión principal es investigar la misión de Lord Arryn. Muerte. Esa es una gran idea, Kat. Ahora, ¿en quién confiamos lo suficiente como para investigar este asunto discretamente mientras seguimos cumpliendo con los deberes que debe realizar un supuesto embajador? Ned pensó en sus posibles opciones, podría elegir a uno de sus abanderados durante la reunión de 15 días. Sin embargo, esa opción conllevaba el riesgo de que el abanderado trabajara por sus propios intereses en desembarco del rey en lugar de los de todo el norte. También pondría celoso al otro abanderado por no conseguir ese puesto. Tanto Robb como Jon eran todavía demasiado jóvenes para ese trabajo y no quería enviarlos solos al pozo de serpientes. Benjen habría sido la mejor opción si no hubiera sido miembro de la Guardia de la Noche. Las dos últimas opciones eran el maestro de armas, Ser Rodrik Cassel, y el mayordomo de Winterfell, Bayon Pole. Ambos tenían sus propios trabajos importantes y necesitarían ser reemplazados si iban al sur. Creo que deberíamos enviar a uno de nuestros abanderados más confiables o a nuestro mayordomo Bayon Pole. Sin embargo, creo que es mejor esperar hasta que todos los señores del norte estén aquí antes de elegir un embajador. El rey probablemente se quedará aquí hasta después de la reunión de los señores del norte, así que no es como si pudiéramos comenzar la investigación antes y ya lo elegimos ahora. Catelyn estuvo de acuerdo con esto, poniendo fin al tema del asesinato de Jon Arryn. Entonces Ned empezó a hablar de las últimas negociaciones con los extranjeros. Aparentemente, esos extranjeros tienen un fuerte odio contra la esclavitud. Una vez que escucharon que todas las ciudades libres excepto Braavos y Pentos practican la esclavitud, dejaron en claro que no comerciarían con ellas. Incluso se ofrecen a vendernos sus productos a precios más bajos. Si dejáramos de comerciar con ellos. Me siento tentado a aceptar su oferta si cumplen su palabra sobre lo que nos prometieron ayer. Incluso Tyrion Lannister, en contra de la voluntad de su hermana, quiere aceptar su oferta. Si obtiene el permiso de su padre. Eso me recuerda que Tyrion Lannister parecía estar casi desesperado por aceptar a los extranjeros en casi todas las ofertas que hacían. Si su padre está de acuerdo con él, podría llevar a que los Lannister estén en mejores o iguales condiciones que nosotros con los extranjeros. Eso podría ser desastroso si los Lannister realmente están conspirando contra nosotros, ya que en cualquier guerra ganará el bando que cuente con el apoyo de los extranjeros. Pero Ned, incluso les vendimos parte de nuestra propia tierra, no debería haber forma de que ayuden a los Lannister a superarnos. Eso tal vez sea cierto ahora, pero eso podría cambiar fácilmente si incluso uno de mis abanderados intenta hacer algo que no le gusta. Parecen poner gran énfasis en la felicidad y la libertad de la gente común, con su proyecto de ley de derechos humanos, y conozco al menos a dos de mis abanderados que han restringido severamente los derechos de su pueblo. Ned no tenía muchas ganas de obligar a Roose Bolton y Rodrik Risuella a dar libertad de movimiento a su gente pequeña. Esas dos casas prohibieron a sus habitantes abandonar su territorio, ya que de lo contrario muchos de ellos se trasladarían a tierras más fértiles alrededor de White Arbor, Barrowton o Winterfell. Sin embargo, Ned temía más el disgusto de los extranjeros que el de esos señores. Cuando Ned se fue a dormir esa noche, pensó que incluso el pozo de serpientes llamado King's Landing sería más fácil de manejar que Winterfell en las próximas semanas. Capítulo 14. Lo siento señor, pero Alemania no puede vender armas de fuego a ningún individuo, casa o nación en este mundo. Y otro caballero molesto salió de su habitación. Patricio suspiró. Esta fue la quinta persona hoy que intentó hacer un trato con él por un rifle. Cuando fue asignado como embajador temporal de Alemania en Winterfell, esperaba que los terratenientes locales acudieran a él con propuestas comerciales de inventos, alimentos y artículos de lujo. Sin embargo, con una excepción, cada señor, caballero o sirviente que entraba pedía las armas. Coincidentemente, cada una de esas propuestas, que a veces incluían tierras, oro o incluso un contrato matrimonial, fue rechazada inmediata y repetidamente. La única excepción fue una carta que recibió esta mañana. En él, Lord Manderly de White Arbor, que llegaría aquí en una semana, preguntaba sobre los diseños de barcos alemanes y la posibilidad de comprarlos y contratar personas que pudieran construirlos. Como Patrick no era un experto en barcos y sospechaba que cualquier tipo de barco de finales del siglo XIX en adelante era imposible de producir en un puerto medieval, iba a transmitir esto a sus superiores a través del informe de radio diario. El informe de radio diario de esta mañana también trajo algunas noticias molestas para Patrick.
Aparentemente, cuando el rey regresó, Patrick tuvo que decirles a él y a Lord Stark que otro grupo de diplomáticos vendría aquí. Esta vez, de Estados Unidos y el Reino Unido, ya que eran aliados de la UE y no les gustaba que la UE tuviera el monopolio de la comunicación entre este mundo y la Tierra. Después de que Alemania y los Países Bajos compraran el terreno alrededor del portal, en la ONU había aumentado la presión, especialmente de Rusia y China, para tratar de declarar el portal y las tierras circundantes como área internacional, sin importarles que hubiera aparecido dentro de las tierras soberanas de Alemania y los Estados Unidos. Países Bajos. Para obtener la ayuda de Estados Unidos, el Reino Unido y otros países de la Commonwealth en este debate, la UE tuvo que dar acceso a sus diplomáticos a Poniente. Además de Patrick, otros 2 embajadores temporales, 3 asistentes y 6 soldados se quedaron atrás después de que los helicópteros partieran con la delegación europea hace 4 días. Mientras tanto, no había sucedido gran cosa, excepto que los lugareños acosaran a Patrick y sus colegas por armas. Patrick casi lamentó que los líderes hubieran hecho una demostración de armas, pero entendió que era necesario evitar que los señores locales hicieran algo tan estúpido como invadir los territorios recién comprados. Hoy, el rey había decidido salir a cazar, llevándose consigo a muchos señores y caballeros. Patrick hubiera esperado que hoy estuviera un poco menos ocupado, pero aparentemente las personas que se quedaron vieron esto como una oportunidad para llegar a un acuerdo furtivo por las codiciadas armas. Debido a esto, Patrick todavía estaba atrasado en su papeleo, lo que requería mucho más esfuerzo sin una computadora. Justo antes de que Patrick volviera a leer el gran paquete de documentos entregado por el Gron, escuchó el grito de un niño, seguido de un fuerte ruido sordo. Temiendo lo peor, Patrick y su especie de guardaespaldas abandonaron la habitación y corrieron en dirección al grito, no sin antes agarrar el botiquín de primeros auxilios. Patrick no fue el único que corrió en dirección al grito. Cuando llegó al bosque de dioses, tenía la compañía de 2 sirvientes, que habían abandonado apresuradamente sus tareas para llegar hasta aquí. Luego escuchó el aullido de un lobo, que de alguna manera sonaba triste, proveniente de la misma dirección en la que escuchó el grito. Después de correr un poco más, Patrick vio a dicho lobo al pie de una vieja torre en ruinas. Cuando Patrick miró más de cerca, vio el cuerpo de un niño a los pies del lobo. Patrick se alegró de haber traído el botiquín de primeros auxilios y esperó que el niño, que obviamente había estado trepando por las ruinas, no estuviera demasiado desanimado. Uno de los sirvientes, que vino con él, le dijo al otro: «Trae rápidamente al maestre Luwin y a Lady Stark. Me quedaré aquí con Lord Brandon y los extranjeros». Entonces Patrick se dio cuenta de qué niño yacía allí. El hijo del señor local, Brandon Stark. Sin embargo, eso no cambió lo que tenía que hacer aquí. Revisó al niño inconsciente y vio que se había caído sobre sus piernas, que estaban dobladas de manera antinatural y probablemente estaban rotas. Patrick temía que el niño también se hubiera roto la espalda baja, pero ahora no podía determinarlo. Bajo la atenta mirada del sirviente, Patrick tomó guantes, antiséptico y vendas del botiquín y procedió a vendar las heridas que sangraban más. Los huesos rotos podrían ser un gran problema a largo plazo, pero la pérdida de sangre podría matar a Bran en minutos. Sin embargo, justo cuando Patrick terminaba de vendar las peores heridas, fue interrumpido por un grito femenino. «¿Qué diablos le estás haciendo a mi hijo? Aléjate de él». «Bran, ¿estás bien?». Patrick, al darse cuenta de que esto fácilmente podría convertirse en un incidente diplomático, trató de responder con calma. «Lady Stark, su hijo se cayó de la torre en ruinas. Está inconsciente y tiene ambas piernas rotas. Estoy tratando de detener la hemorragia ahora. Para que no muera en minutos». Al enterarse de las heridas de Bran, Catelyn comenzó a llorar y con cuidado envolvió la parte superior del cuerpo de Bran en un abrazo. Patrick, feliz de no haber llamado a los guardias para arrestarlo y seguro de que Bran no moriría por pérdida de sangre en una hora, decidió no interrumpirla. Probablemente preferiría que el médico local, o Measter, como lo llamaban, intentara curarlo de todos modos. Patrick deseó fervientemente que solo estuvieran rotas las piernas. Los lugareños parecían saber cómo tratar las piernas rotas, pero no había manera de que pudieran curar una lesión en la columna. La gente aquí también parecía tener una cultura guerrera y probablemente menospreciarían al niño en el futuro si quedara lisiado. Cuando llegó el maestre Luwin, como era de esperar, ordenó que trasladaran a Bran a una cámara apartada donde intentaría tratarlo. Parecía muy interesado en las vendas y el antiséptico que Patrick había usado, pero se abstuvo de preguntarle a Patrick sobre ellos para trasladar a Bran lo más rápido posible al castillo.
Patrick, al darse cuenta de que no podía hacer mucho en ese momento, decidió informar a sus superiores por radio. Si las heridas del niño eran tan graves como Patrick temía, entonces la única manera de que pudiera recuperar la capacidad de caminar era mediante un tratamiento exhaustivo en un hospital, seguido de semanas de revalidación. Tratar al niño en un hospital de Alemania o de los Países Bajos podría generarles mucha buena voluntad con los señores locales. Sin embargo, lograr que Lord Stark esté de acuerdo podría ser difícil, y algunas personas en la Tierra podrían oponerse a que cualquier Westerosi pase a través del portal. Encendiendo la radio, Patrick comenzó a dar la información. Hola, habla Patrick Mertz. El hijo de Lord Stark se cayó de una torre hace aproximadamente media hora. Tenía ambas piernas rotas y sospecho que su columna también podría estar rota. Logré detener la hemorragia y limpiar las heridas antes de que llegara el maestre local y se lo llevara para recibir tratamiento. Como los lugareños probablemente no están equipados para tratar una fractura de columna, podría ser del interés de Alemania llevarlo a un hospital. ¿Hacerle esa oferta a Lord Stark? Después de unos segundos de pausa, el secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se había quedado con la vigilancia de la radio, respondió. Hola, señor Mertz, habla Liselotte Wenner. Enviaré la información a lo largo de la cadena. Dado el carácter delicado de la solicitud. No espero que el ministerio tenga una respuesta hoy. Patrick, conociendo la velocidad a la que trabajaba la burocracia, se sorprendería gratamente si le dieran una respuesta en el informe de radio de la mañana. Por otra parte, se trataba de una petición bastante urgente, y todas las naciones europeas se estaban moviendo sorprendentemente rápido con respecto a los asuntos en el lado del portal de Poniente. Durante el resto del día, ninguno de los lugareños fue a la habitación de Patrick, dejándolo solo con su papeleo. Durante la cena, después de que los señores regresaron de su caza, el ambiente general estaba completamente deprimido. Ya no estaba presente la alegría de borracho que Patrick esperaba en estas cenas. En cambio, los lores ofrecieron su apoyo a Lord Stark para lidiar con las graves heridas de su hijo. Durante la cena, Patrick escuchó los rumores que temía. Bran no parecía despertarse pronto y era casi seguro que estaría lisiado cuando despertara. Aparentemente, Measter Luwin accidentalmente dejó escapar eso cuando uno de los lores entró en la habitación de Brandon para ofrecerle a Lady Stark su apoyo. Patrick simpatizaba con el niño y esperaba que Alemania le permitiera ser tratado en un hospital. Como Patrick no estaba de humor para seguir trabajando, decidió hacer un viaje a la biblioteca de Winterfell. Aunque era embajador en Winterfell, no sabía casi nada sobre la cultura y la historia locales. Antes de venir aquí, solo leyó un informe sobre la cultura, la historia y las costumbres de los 7 reinos, que fue elaborado apresuradamente a partir de conversaciones con los lugareños del pueblo de pescadores. Aunque Patrick tuvo algunas conversaciones esclarecedoras durante su estancia aquí, todavía solo conocía algunos de los hechos más importantes de la historia local. Con suerte, unas cuantas visitas a la biblioteca local arreglarían las lagunas en su conocimiento. Una vez que Patrick llegó a la biblioteca, quedó asombrado por su tamaño. Es cierto que cualquier biblioteca en una ciudad decente de Alemania era significativamente más grande, pero esta colección fue reunida por una sola familia sin la existencia de la imprenta. Media hora más tarde, Patrick estaba mucho menos entusiasmado con la biblioteca. Aparentemente, los lugareños no conocían el concepto de sistema de clasificación, lo que resultó en una historia romántica cliché con una princesa y un caballero, cuentos de hadas sobre criaturas parecidas a elfos y un libro que describe los hábitos y la biología de los malditos dragones sentados junto a ellos. Un libro que describe la historia de los Reyes Rojos y su transición para convertirse en la Casa Bolton. Honestamente, ¿qué aristócrata tenía tanto tiempo libre como para escribir un libro de cientos de páginas que representara una sola criatura inexistente? Lo que sea. Patrick llevó el libro sobre los Reyes Rojos a una mesa y empezó a leer. El libro fue difícil de leer, pero la historia que describió fue muy interesante. Primero describió los conflictos entre los Reyes Rojos y los Reyes del Invierno, antes de describir la guerra final entre los dos reinos con una cantidad de detalle sorprendente para algo que sucedió hace 4000 años. Patrick estaba a punto de empezar a leer sobre el comienzo de la Casa Bolton como casa vasalla de los Reyes Stark del Invierno, cuando notó a un hombre pequeño y familiar sentado en la misma mesa. Tyrion Lannister era un hombre muy inteligente y motivado.
Durante las negociaciones, él había sido el más interesado en establecer relaciones con la Unión Europea, y logró vender la idea de hacer de Lannisport el principal centro comercial de los Siete Reinos con la UE lo suficientemente bien como para que tanto Alemania como los Estados Unidos, los Países Bajos, se sintieron tentados a seguir adelante con la idea. Por supuesto, todo esto dependía de la aprobación del padre de Tyrion, pero si la mente de Tywin fuera tan aguda como la de Tyrion, vería las oportunidades en esto. Patrick no había visto a Tyrion por el castillo excepto durante las comidas, pero verlo leer un libro de física de nivel de secundaria respondió a la pregunta de dónde había estado. Después de un tiempo, Tyrion cerró el libro que estaba leyendo y comenzó a hablar. Entonces, embajador, veo que está disfrutando de la excelente historia de nuestras tierras. ¿Puedo hacer algunas preguntas sobre los libros para aclararlas? Ciertamente, señor. Lannister estaría encantado de responder cualquier pregunta sobre estos temas. Sin embargo, ha pasado algún tiempo desde que terminé la escuela secundaria, por lo que es posible que no pueda recordar todo. Eso en realidad se acerca a mi primera pregunta. ¿Es cierto que todos los niños deben aprender la información contenida en todos estos libros? Eso no es del todo correcto, pero se acerca. En primer lugar, todos los libros de texto que la UE entregó hace 2 semanas están orientados a niveles más altos de educación. Los niños que tienen menos talento para aprender no necesitan aprender tanto durante sus años en la escuela secundaria. En segundo lugar, muchos de los cursos, que incluyen física, química, biología e historia, solo son obligatorios durante unos pocos años. Solo los estudiantes que realmente eligen seguir esos cursos necesitan terminar estos libros. Tyrion pareció de alguna manera un poco aliviado ante esta declaración. Pensó que todos los niños de la UE debían memorizar los libros de secundaria sobre todos los temas. Gracias por la aclaración. Ahora, estaba leyendo este libro y vi la llamada tabla periódica con todos los diferentes elementos. En ella, los elementos parecen estar ordenados según su peso, pero eso no puede ser correcto. El oro tiene un número de 79 y el plomo 82. Sin embargo, sé por experiencia que el oro es más denso que el plomo. ¿Hay algo en este sistema que me estoy perdiendo? Esta pregunta inició una serie de preguntas que obligaron a Patrick a recordar frenéticamente conocimientos que casi nunca había utilizado desde que terminó la escuela secundaria. Estaba feliz de haber elegido hacer los cursos beta en la escuela secundaria, de lo contrario no habría podido responder nada. Aún así, algunas preguntas requirieron que se tomara un momento y leyera los libros de texto relevantes por sí mismo. Después de más de 1 hora, Tyrion tuvo todas sus preguntas, al menos parcialmente respondidas. Patrick, ahora mentalmente cansado, decidió irse a la cama en lugar de continuar con el libro de historia. Sin embargo, antes de salir de la biblioteca, Tyrion hizo una última pregunta. Embajador, escuché que trató al niño antes de que el maestre Luwin asumiera el control. Escuché que tal vez nunca pueda volver a caminar. Si tal accidente ocurriera en su país, ¿podrían los maestres locales curar al niño con su ayuda? ¿Mejor conocimiento de medicina y biología? Depende de la gravedad de sus heridas. Si solo se trata de huesos rotos, podríamos curar fácilmente a Brandon sin ningún efecto secundario. Sin embargo, si su médula espinal está rota y la parte inferior de su cuerpo está paralizada, entonces sería más difícil. Si lo tratamos lo suficientemente pronto, entonces podría volver a caminar, aunque probablemente con alguna ayuda para caminar. Sin embargo, si la lesión en la médula espinal es lo suficientemente grave, ni siquiera nuestro mejor tratamiento podrá curarlo de su parálisis. Y se vería obligado a utilizar una silla de ruedas por el resto de su vida. Incluso con todos esos avances en las ciencias, no todo se puede curar. Gracias por la esclarecedora conversación y por responder mis preguntas. Después de despedirse, Patrick se fue directamente a la cama. Se fue a dormir preguntándose sobre la decisión que tomaría el gobierno con respecto al destino de Brandon.